Bien, jóvenes, vamos a ver lo que corresponde a la semana 6, ¿no? En cuanto al modernismo y al regionalismo, ¿sí? ¿Cómo están? A ver, ya hemos acabado pues lo que es la literatura universal, ¿no? También hemos visto lo que es la literatura española, ¿no? Hemos visto varias etapas, ¿no? Y bueno, ahora nos toca analizar lo que corresponde a la literatura, digamos, hispanoamericana, ¿no? ¿Por qué comenzamos con la literatura modernista? ¿No? Y, por ejemplo, ¿por qué no comenzamos con el romanticismo hispanoamericano, digamos, o el neoclasicismo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con un suceso muy sustancial, ¿no? Lo que pasa es que el modernismo viene a ser la etapa, digamos, o sí, es la etapa y la primera escuela, ¿no? Que surge en Hispanoamérica, ¿no? Es decir, las anteriores etapas, como el neoclásico, el barroco hispanoamericano, el neoclásico, el romanticismo, el realismo, ¿no? Son, digamos, escuelas, ¿no? Literaturas que siguen toda la prédica, ¿no? Europea, ¿no? Y lo que hicieron los escritores en aquel momento era simplemente seguir, ¿no? Digamos, los lineamientos, y no hubo mayor innovación en parte de, digamos, de construir, ¿no? Una literatura hispanoamericana adecuada, verdadera, digamos, a la idiosincrasia, ¿no? De nuestro continente. Más bien, la literatura modernista sí es el inicio, digamos, de todo este periodo, ¿no? En el que va a surgir una literatura que, primero, tiene nuestra idiosincrasia; segundo, tiene un proyecto político, ¿no? De hacer una literatura, ¿no? Que puede hermanar, digamos, a todos los países americanos, ¿no? Y además tiene un proyecto de internacionalización por parte del modernismo, es decir, que lo que se diga aquí en el caso hispanoamericano, ¿no? También tenga influencia en Europa, como ocurrió, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, por eso, digamos, empezamos con el modernismo, ¿no? Y por supuesto, luego trascendemos al regionalismo, que es una de las escuelas importantes dentro del periodo de la literatura del siglo XX, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Con ello. Si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿sí? Vamos a ver lo que es Rubén Darío, Azul, ¿no? Y Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, ¿no? Bien, vamos a ver el contexto primero, ¿sí? Luego vamos a ver las características del modernismo y hablamos con Rubén Darío, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir en Hispanoamérica? Lo que pasa es que durante el siglo XIX, digamos, los países, ¿no? Hispanoamericanos, recuerden que se han ido independizando, ¿no? De España, de la metrópoli, ¿no? Los diferentes países han ido, digamos, teniendo su independencia. Sin embargo, la economía, digamos, de los países no se había modernizado. Todavía, digamos, tenían una especie de, ¿cómo podría decirlo?, de tendencia, digamos, centralista, ¿no? Vivían, o sea, digamos, no había una industrialización, ¿no? De producción, digamos, de la agricultura, ¿no? De producción de cosas, ¿no? Para el bienestar de la sociedad, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Todo era muy precario, ¿no? No existía todavía la idea de un comercio moderno e internacional, ¿no? Lo que va a ocurrir es que justamente a mediados del siglo XIX, con pasado algunas décadas de la independencia de los países hispanoamericanos van a comenzar a buscar una modernización, ¿no? Es decir, van a comenzar a entrar a lo que se conoce como el capitalismo, ¿no? Es decir, producción industrial, producción en serie, en masa, con valor agregado, ¿no? Formación de empresas, ¿no? El circuito económico del capital, ¿no? Inversión, producción, ¿no? Distribución, ¿no? Compra, consumo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, hay toda una industrialización del capital, ¿no? Y por lo tanto los países comienzan a tener una modernización porque su economía comienza a internacionalizarse, es decir, ya no queda, digamos, solamente, ¿no? Si se produce algo en la agricultura, no solamente va a caer en el país, sino que va a, digamos, a exportarse, ¿no? Entonces comienza toda esta cuestión del capital, ¿no?
los países dejan de ser rurales, ¿no? Digamos, se vuelven más cosmopolitas, justamente por esa internacionalización del capital, los países van a tener mayor roce con otros países, incluso los europeos, ¿no? Y por supuesto entre ellos. Los dos países que comienzan a tener esa modernización en aquel tiempo, ¿no? Dejando de lado, digamos, eh, las dictaduras, digamos, ¿no? Son Chile, por ejemplo. Chile tiene una tradición de democracia, por ejemplo, muy pocos golpes de Estado, ¿no? Y Argentina, ¿no? También se vuelve cosmopolita, ¿no? Por supuesto, Argentina tiene también la dictadura rosista, ¿no? Ahí por el siglo XIX, pero en general, ¿no? Son cosmopolitas también, ¿no? Hay mucha inmigración también italiana, por ejemplo, en Argentina y mucha inmigración inglesa en Chile, ¿no? Y todo con el fin de modernizar y buscar la industrialización del capital, ¿no? Entonces todo eso, digamos, propicia, ¿no? De que Hispanoamérica comience a crecer y comience a aparecer una burguesía. Deben recordar, ¿no? Que yo les mencionaba que, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Alemán, ¿no? Va a surgir justamente porque hay una industrialización de la economía y hay una burguesía, es decir, empresarios que invierten, ¿no? Dinero. Esta burguesía va a ser proclive en Europa, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? De que, por ejemplo, sus familias sean de una clase acomodada, ¿no? Y sus hijos puedan estudiar, digamos, en la universidad, dedicarse a la filosofía, a la literatura, a las artes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo va a ocurrir aquí con estos países que comienzan a generar una burguesía, ¿no? Su vez también la aristocracia, ¿no? de los países, por ejemplo Chile, ¿no? Y el Perú también, a finales del siglo XIX, comienzan a tener, digamos, un diálogo con los europeos, ¿no? En Europa, mientras tanto, por ejemplo, está a finales del siglo XIX, se estaba viviendo lo que se conoce como la Belle Époque, ¿no? Es decir, la bella época en la cual el arte en Europa, ¿no? Es como que Europa estaba viviendo una burbuja, digamos, ¿no? Los países se habían unificado, Alemania, Italia, habían crecido la era victoriana en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, en desmedro de España, que había entrado en una decadencia, ¿no? Entonces, todos estos países hay una industrialización, ¿no? Y entonces, como hay industrialización, hay burguesía, entonces, digamos, hay un exceso, digamos, de dinero, ¿no? Y eso se comienza a invertir en el arte, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, en el arte, ¿no? Comienzan a, digamos, a vivir esta bella época, ¿no? Hay exposiciones de arte universal en Francia, en París, ¿no? Digamos, el cine comienza a aparecer, ¿no? Entonces, hay una, digamos, una cuestión artística que se está viviendo a finales del siglo XIX en Europa, ¿no? Y los aristócratas de aquí, de América, tienen mucha correlación con las monarquías, por ejemplo, europeas. Entonces, lo que se está viviendo allá, ¿no? Digamos, esa clase monárquica que se vive en Europa, ese gusto monárquico, aristocratizante, ¿no? Digamos, de las cosas, de exposiciones de arte, etcétera. También aquí en América, también la clase aristocrática está viviendo eso. ¿No? Acá en el Perú se vive ello, ¿no? Con los llamados arielistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Tanto Chile como Argentina son países que están modernizándose, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ante esa modernización va a surgir un libro que va a ser la base, digamos, del modernismo, el Ariel, ¿no? El Ariel de José Enrique Rodó es un tratado, ¿no? En la cual Rodó, digamos, pone las bases para que el continente se modernice, ¿no? Este texto es muy, muy interesante, pueden leerlo, es bastante breve, ¿no? Y se basa en los alemanes, ¿no? O sea, cómo era Alemania se había repotenciado con el romanticismo, ¿no? Estaban los grandes filósofos, el idealismo alemán, se había unificado, ¿no? Entonces, Rodó toma toda la imagen de los alemanes, ¿no? Para potenciar en América. Él dice, así como en Alemania se hizo esto, aquí también debería hacerse eso, ¿no? La naturaleza, la juventud, el pasado, ¿no? Todos esos elementos, digamos, también debería verse aquí, ¿no? Para que el continente se modernice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Chile modernizado, Argentina modernizado, el Ariel, ¿no? Que es el tratado, digamos, que le da consistencia al modernismo, este, y hay el lenguaje aristocratizante, ¿no? Rubén Darío, ¿no? Viaja a Europa, ¿no?
1870, por ahí 80, ¿no? Viaja y está allá y vive pues toda la Belle Époque, ¿no? Europea, ¿no? Las exposiciones de arte, ¿no? El lenguaje monárquico, la cultura aristocratizante. En Europa se está sucediendo las corrientes como el simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Aparecen los poetas malditos, ¿no? Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, ¿no? Todos estos poetas, ¿no? Se llama el Conte Lautremont, por ejemplo, ¿no? Grandes obras, Una temporada en el infierno, Los cantos de Maldoror, Las flores del mal, ¿no? Etcétera, ¿no? Y digamos, Rubén Darío está ahí, conviviendo con todos ellos, ¿no? En París se vive, digamos, ese aire del arte, por ejemplo, ¿no? Y a su vez también, eso es en poesía, y en narrativa, el naturalismo, ¿no? Está surgiendo también, ¿no? Con Émile Zola, ¿no? Entonces, Rubén Darío está ahí, entonces él, digamos, está en el gusto aristocratizante, monárquico, la literatura, en poesía está con el parnasianismo y el simbolismo, el arte, ¿no? Por excelencia, y está viendo la modernización, la industrialización de Francia, de Europa, y además en narrativa está, digamos, teniendo él está leyendo mucho naturalismo, ¿no? Él regresa a Hispanoamérica y entonces comienza a escribir en los periódicos, en las revistas, ¿no? Diciendo de que en América debe hacerse una poesía moderna, ¿no? Y dice algunas características, ¿no? O sea, que la poesía de aquí debería tener ese lenguaje aristocratizante, ¿no? Debería, digamos, tener esta cuestión simbolista, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Lo que va a hacer es que, digamos, él dictamina, digamos, una cuestión de hacer una nueva poesía moderna y él lo pone en práctica, ¿no? Con prosas profanas. Primero con Azul, ¿no? Y luego con prosas profanas, ¿no? Entonces, cuando él publica estos libros y él está hablando de una poesía moderna, es por ende que los críticos van a comenzar a llamarle a lo que él está escribiendo modernismo, porque él mismo había propugnado una idea de que hay que hacer una poesía moderna, y lo que él hace es eso, ¿no? Así más o menos va a surgir el modernismo, ¿no? Ahora bien, cuando él regresa, por supuesto, lo que estaba predominando aquí en Hispanoamérica era la tradición española, ¿no? Porque recuerden que Rubén Darío llega aquí, nos regresa, ¿no? Publica en 1888 Azul, pero lo que se estaba viendo en general en los países latinoamericanos era el romanticismo, un romanticismo tardío, porque recuerden que en Europa surge el romanticismo tardío con Bécquer. Entonces aquí también comienza a vivirse un romanticismo tardío, ¿no? Porque todo lo que sucede en España llegaba aquí con cierto retraso, ¿no? Entonces acá habían poetas románticos todavía hasta finales del siglo XIX, incluso hasta principios del siglo XX. Y bueno, está, digamos, durante toda esa etapa romántica, no hay una predominancia de ello, y justamente llega Rubén Darío para partir, digamos, hay que dejar de lado lo romántico porque eso, digamos, es español. Incluso los poetas, ¿no? Le rendían culto, ¿no? Digamos, a la tradición española mediante el romanticismo, ¿no? En el caso peruano era muy evidente, nuestros poetas románticos eran totalmente románticos españolizados, ¿no? Más o menos era así, ¿no? A nivel social, como les decía, ¿no? Antes de Rubén Darío, ¿no? Digamos, los países tenían una economía estructuralmente colonial, centralista, no importaban, no había una industrialización, ¿no? Era todo precario, ¿no? Eso era, digamos, el contexto de aquel momento, ¿no? Y con el ingreso del capital, ¿no? Comienza a modernizarse los diferentes países, ¿no? Eh, Cuando Rubén Darío llega aquí, ¿no? Ya encuentra una burguesía, ¿no? Porque recuerden que tanto en Chile como en Argentina hay esa burguesía. No en todos los países sucede, ojo, en el caso peruano eso no sucede, por ejemplo, ¿no? En aquel momento el Perú se estaba desangrando, ¿no? En una guerra civil, ¿no? En golpes de Estado, ¿no? Y eso no permitía, al ver tantos golpes de Estado, ¿no? O mataban al presidente, digamos, civil, ¿no? O muchas rebeliones, no propiciaba de que haya una industrialización del país, ¿no? Digamos, los grupos económicos no querían invertir en un país que cada cierto tiempo cambiaba su constitución, ¿no? Entonces, digamos, no, este,
no se propiciaba, digamos, una estabilidad social y económica para que el país pueda desarrollarse en el caso peruano. En cambio, Chile y Argentina son países que se han industrializado, ¿no? Y comienzan a tener una burguesía. Por eso no es casual que Rubén Darío publique, por ejemplo, Azul, ¿no? En Chile y Prosas Profanas en Argentina. Porque son países industrializados que tienen una burguesía y digamos los burgueses no tienen a sus hijos y estas personas comienzan a adorar el arte, digamos, ¿no? Ahora bien, algo curioso de lo que ocurre en esa situación aquí, ¿no? En Hispanoamérica, es que el arte dentro del circuito económico del capital no tiene pues este lugar, porque recuerda que el sistema capitalista es pues, un círculo, digamos, este círculo económico donde se busca trabajar y establecer, no estoy avanzando, Yanel, digamos, comienza a tener este circuito y el arte no, digamos, no tiene lugar. Porque lo que busca el capital es que tú trabajes y no te, digamos, entre comillas, te distraigas, ¿no? Lo que pasa es que el arte, digamos, propicia una distracción, ¿no? Ellos lo llaman así, ¿no? Claro, porque si tú te pones a leer una novela, no estás trabajando. Y digamos, una persona que se dedica a escribir no está trabajando, digamos, no está produciendo, ¿no? Capital, digamos, más trabajo, más producción, ¿no? Más plusvalía, sino que comienza a generar, ¿no? Digamos, una distracción, ¿no? En vez de trabajar, se pone a escribir, y eso va a propiciar de que las personas, ¿no? En vez de trabajar, se pongan a leer, digamos, ¿no? Pero no solamente en eso, sino también en la pintura, en la escultura, en el teatro, ¿no? En todas las artes, ¿no? Por lo tanto, el arte no tiene lugar dentro del sistema del capital, ¿no? El arte más bien es algo, un exceso, digamos, del capital. Por lo tanto, ¿no? Para poder insertarlo dentro del circuito económico, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, que el arte se vuelva un objeto mercantilizado, ¿no? Es decir, que todo se compra y todo se vende. Con ello, el arte pierde su esencia, digamos, porque las personas que, digamos, escriben novelas o hacen una película, ¿no? Etcétera, cuando quieres poner tu punto de vista, ¿no? Digamos, tú te pones a escribir, ¿no? Y no dependes, digamos, de, de una editorial, ¿no? Etcétera, sino que tú escribes según lo que a ti te parezca, ¿no? Entonces, cuando eso se produce, digamos, cuando distraes, digamos, a las personas, ¿no? Mediante tu arte, lo que hace el capital es decir, ya mire, esto está distrayendo a la gente, entonces mejor lo insertamos dentro del circuito y lo hacemos pasar como si fuera un objeto mercantil, como si fuera pues una tasa, ¿no? Que compras y vendes, ¿no? Entonces, digamos, compran el objeto mercantil, ¿no? Y a ti te contratan para que tú trabajes, ¿no? En ello y, digamos, tú comiences a producir en serie, en masa, porque hay gente que te compra, ¿no? Y así produces dinero, ¿no? El problema con ello es que, ¿no? Digamos, el escritor está obligado a escribir, ¿no? Digamos, cada cierto tiempo, cada 2 años, digamos, ¿no? Y digamos, si pongamos que un escritor se demora, pues antes entre 5 o 10 años, le dedica toda su vida a escribir una novela, pero tiene que escribir cada 2 años, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, como escribes obligado, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el arte se vuelve un objeto mercantilizado, ¿no? ¿Por qué? Y lo que pasa es que el artista, ¿no? El artista, digamos, necesita vivir, ¿no? Necesita trabajar, ¿no? Pero si se dedica, digamos, al arte necesariamente, ya no puede trabajar como se debe, ¿no? ¿Y siempre sucedió esto? No, lo que pasa es que el artista antes se tenía otra imagen del arte, ¿no? Es decir, el artista, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Era visto como un ser divino, ¿no? Los poetas, ¿no? Eran pues personas que estaban, digamos, tocados por la divinidad, ¿no? Ser poeta era, digamos, estar tocado por el dios Apolo, ¿no? Los poetas tenían una comunión con los dioses mediante las musas. Entonces no cualquiera podía ser poeta en la antigüedad, ¿no? Simplemente el que era poeta era porque estaba tocado por la divinidad. Siempre había esa concepción. Por lo tanto, el poeta era un ser divino también, ¿no? Y como era un ser divino, digamos, concebido por los dioses como instrumento para deleitar a las personas o darle el canto que Apolo quería decirle, ¿no? La ciudadanía griega, por ejemplo, como Pericles,
¿no? A estas personas les tenían un pago para que se dediquen solo a escribir tragedias, por ejemplo, ¿no? Hacer cantos porque ellos serán escogidos por los dioses, ¿no? Para cantar, ¿no? Entonces, digamos, para hacer poesía. Entonces, ellos tenían que ser mantenidos, ¿no? Por el Estado griego. Y esa misma concepción también comenzó a concurrir, ¿no? En Roma, por ejemplo, ¿no? Augusto mantenía a Ovidio, ¿no? A Virgilio, ¿no? Virgilio durante 20 años escribió la Eneida, ¿no? Y esos 20 años, digamos, el Estado romano le pagaba para que él se dedique a ello, por ejemplo, ¿no? Eh, También, a ver, ¿qué más? Eh, Bueno, ese por un lado, ¿no? Luego en el Renacimiento ustedes deben conocer los mecenas, ¿no? Por ejemplo, como los Medici, ¿no? Que digamos eran mecenas de Leonardo, Rafael, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Eran mecenas, ¿no? De algunos de estos pintores, escultores, ¿no? Los Medici no eran grandes mecenas así como la Iglesia Católica, ¿no? Porque concebían que el artista pues era un ser divino, digamos, ¿no? Tocado por los dioses, ¿no? Para poder crear arte, ¿no? Y esa imagen de, digamos, del ser divinizado, ¿no? Era pues hasta el siglo XIX, ¿no? Justamente los poetas alemanes románticos hablaban pues de la inspiración divina, ¿no? No era casual ello, ¿no? Esa imagen que se tiene, ¿no? Y cuando llegamos al siglo XIX, eso se acaba. ¿Por qué? Lo que pasa es que aparece, recuerden, la corriente positivista, ¿no? Y el positivismo lo que va a propiciar es que haya una racionalización de las cosas, ¿no? Una desacralización de la sociedad donde no hay dioses. Y si no hay dioses, entonces el poeta tampoco es un ser divino, pues no es una persona común y corriente, ¿no? Y encima, con el sistema capital, ¿no? Capitalista, que el arte no tiene lugar dentro de su sistema, entonces simplemente es un vago, ¿no? Así digámoslo así, ¿no? Era considerado un vago, alguien que no tenía futuro, ¿no? Y que perdía el tiempo, ¿no? Simplemente a eso se le conoce como la pérdida del aura divina durante el siglo XIX del poeta. Por lo tanto, el poeta ya no va a ser ya no va a tener mecenas, ¿no? No va a tener un mecenazgo que lo pueda mantener. Por lo tanto, el poeta o artista simplemente ahora lo que tiene que hacer es trabajar. Por eso también se vende al mercado, ¿no? Es decir, lo contratan para hacer arte y como tiene que vivir, pues, ¿no? Su arte se vuelve mercantilizado, ¿no? Como verán, el artista es un ser incomprendido en aquel momento, ¿no? No entra en la lógica capitalista, ¿no? Eh, y como lo contrata, pues el capital, ¿no? Se dedica exclusivamente a ello. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta o pregunta. Bien. Características del modernismo, ¿no? Están relacionados con estas cuestiones, por ejemplo, como digamos, el cosmopolitismo, ¿no? Cuando Rubén Darío viene aquí, ¿no? Él trae toda la influencia del simbolismo y del parnasianismo, ¿no? El parnasianismo, el simbolismo y el naturalismo, ¿no? Europeo. Entonces viene aquí y justo Walt Whitman, ¿no? El poeta norteamericano, ¿no? Comienza también a tener digamos, mucha influencia, ¿no? Y se toma ello para, digamos, toma esa característica también. Entonces ahí hay cuatro influencias, ¿no? Y además en Europa, ¿no? En la Belle Époque, ¿no? Los europeos estaban exotizando, digamos, les gustaba mucho el Medio Oriente, ¿no? Se había despertado este interés por el Medio Oriente a partir de las Mil y una noches, ¿no? Esta cuestión árabe, ¿no? Les parecía muy interesante, pero exótico, ¿no? El mundo, digamos, asiático también, la vajilla japonesa, todo eso les gustaba. ¿No? Digamos, ¿no? Y entonces, esa tendencia, digamos, exotista del Medio Oriente, ¿no? De Asia, ¿no? También lo trae Rubén Darío, ¿no? Por eso los modernistas tienen mucha influencia de esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, sí se cosmopolita porque justamente tiene influencias extranjeras, ¿no? Ahora, los modernistas no es que copian,
¿no? No copian, digamos, ya, yo traigo el simbolismo y me vuelvo simbolista, ¿no? No, sino que justamente toda esa mezcolanza, el simbolismo, parnasianismo, naturalismo y todos esos gustos que tienen, ¿no? Y con la poesía de Walt Whitman lo fusionan, ¿no? Y le agregan la idea latinoamericana, ¿no? Y va a surgir, digamos, lo que se conoce como sincretismo. El sincretismo se puede resumir como síntesis y asimilación, es decir, sintetizan todas estas corrientes y lo asimilan para ellos, ¿no? En Hispanoamérica, por ejemplo, o sea, cuando Rubén Darío regresa, lo que él quiere hacer es hermanar, digamos, a todos los países latinoamericanos. Entonces hay un proyecto continental, supranacional, en el sentido de que los países, digamos, hispanoamericanos se relacionan porque hablan español, por ejemplo, ¿no? Y no estar divididos, digamos, por países, ¿no? O sea, busca un proyecto supranacional. Así como en Europa, cuando uno habla Europa, totalmente, ¿no? Ya igualito acá también se quiere hacer como una cultura latinoamericana, así como hay una cultura europea, una cultura latinoamericana, ¿no? Buscan la cuestión estética, el esteticismo. Esteticismo es búsqueda de la belleza, ¿no? Adoraban la belleza en todos sus ámbitos, por ejemplo, ¿no? Y el exotismo, ¿se acuerdan que les mencionaba el gusto por el Medio Oriente y lo asiático? Es que ellos, digamos, en Europa, les gustaba ello, pero es porque no lo conocían. Les parecía así como algo lejano y eso extraño les atrae, ¿no? Entonces, eso también lo trae Rubén Darío, ¿no? El exotismo, lo gusto digamos, por lo lejano, por lo extraño, que despierte sensualidad, ¿no? Como lo concebían así del mundo árabe, del mundo asiático, por ejemplo, ¿no? Esas son las características del hispanoamericanismo, perdón, del exotismo. Entonces ahí encontramos a Rubén Darío con Azul, ¿no? Azul inaugura el modernismo, se publica en 1888 y Azul es un libro de poemas y cuentos. Ya, Azul es un poema, es un libro de poemas y cuentos, ¿no? Azul tiene la influencia, inicia el modernismo en 1888 y aquí tú puedes encontrar influencias de lo mencionado, ¿no? Es afrancesado, ¿no? Se encuentra esta cuestión parnasiana y simbolista, ¿no? Y digamos, en los cuentos de Azul, ¿no? Uno puede encontrar, digamos, el proyecto modernista, ¿no? En Azul uno puede encontrar el proyecto modernista, en el sentido de que, por ejemplo, puedes encontrar ahí la idea de la no comprensión del artista, ¿no? Ya, digamos, la desacralización del mundo, ¿no? Hay textos como, por ejemplo, El rey burgués, ¿no? Donde el rey, ¿no? Burgués, ¿no? El empresario, ¿no? No comprende al poeta que se le aparece en la corte, ¿no? Por ejemplo, hay digo, otro cuento que se llama El sátiro sordo, ¿no? Los sátiros estaban en la mitología griega, andaban en la naturaleza y estaban ligados al arte, porque ellos tocaban la flauta para atraer a las ninfas, ¿no? Pero en este caso, este sátiro no puede escuchar, por lo tanto no puede tocar su flauta, ¿no? O sea, símbolo del arte, ¿no? Entonces, imaginemos, y está en un mundo moderno, ¿no? Entonces, en los cuentos de Azul se puede ver el proyecto modernista. En cambio, en los poemas todavía encontramos rezagos románticos, ¿sí? En los poemas de Azul todavía hay rezagos románticos. No hay totalmente, digamos, un proyecto modernista ahí, ¿no? Lo que vamos a encontrar más bien, por ejemplo, son idealización de la mujer, ¿no? Busca de la tradición, ¿no? O sea, todavía es un poco romántico en ello, ¿no? Entonces, eso, digamos, vamos a encontrar en Azul, ¿no? Este, bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Acá está lo que les decía, ¿no? En los cuentos, en su estilo, incorpora elementos modernistas ya, ¿no? Está el rey burgués, ¿no? El tema principal de los cuentos es la situación de rechazo al artista en el mundo moderno. Eso, digamos, es el tema, digamos, ¿no? De los cuentos de Azul. En cambio, en los poemas, todavía hay rezagos románticos, encontramos, por ejemplo, el amor a la naturaleza, la literatura, ¿no? Y los escritores, ¿no? Eso es muy propio de estos poetas, ¿no? Perdón, de los poemas de Azul, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. Entonces, todo está claro.
Bien, parece que todo está claro. Bien, a ver, continuemos entonces. Bien, los modernistas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que ellos son exotistas, ¿no? O sea, buscan lo lejano, digamos. María Fernanda, gracias por la pregunta. El parnasianismo es una escuela poética, ¿no? De Francia. Parnasianismo viene de la palabra Parnaso, ¿no? Que significa pues este lugar donde habitan los poetas. En el caso francés, el parnasianismo viene su nombre de una revista de poesía que se llama el Parnaso contemporáneo, ¿no? Parnaso ya saben que es el lugar donde habitan los poetas, ¿no? Entonces la revista se llamaba El Parnaso contemporáneo, ¿no? Los parnasianos se basaban en la idea de la forma, es decir, ellos les gustaba que el poema esté formalmente bien escrito, ¿no? Es decir, mucha eufonía, mucho ritmo, que tenga rima, ¿no? Que la métrica esté correcta, ¿no? Muchas figuras literarias, ¿no? Pero el contenido era soso, es decir, el contenido era insulso, insignificante. Hay poemas parnasianos donde se basa mucho en el sonido, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú escuchas una canción en otro idioma y no sabes el idioma, pero te cautiva el sonido, ya, eso, digamos, sería algo parnasiano, ¿no? No te interesa lo que hay en el contenido, pero te gusta cómo suena, ya. Lo mismo en la poesía parnasiana, te interesa más cómo suena que el contenido, ¿no? Poemas parnasianos, si ustedes revisan en internet están los poemas parnasianos, incluso la revista del Parnaso Contemporáneo está en línea, solo que está en francés, ¿no? Por ejemplo, hay poemas hacia la noche, al día lunes, a la primavera, al té, al jardín, al invierno, al sol, a la estrella. Así, digamos, ese es los temas del parnasianismo. O sea, cantaban el amanecer, ¿no? Y lo que ellos más demostraban eran las figuras, la métrica, la rima, ¿no? El sonido, ¿no? Eso es lo que les interesaba. El tema, insulso, insignificante. Por eso, luego del parnasianismo, surge el simbolismo. Había muchos poetas parnasianos que se vuelven simbolistas. Es decir, comienzan a surgir los simbolistas y dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de, digamos, de ser un poeta que solo le gusta la forma, ¿no? Ahora quiero decir contenido. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que por esos años, 1850, 60, está surgiendo el realismo en literatura, ¿no? Y esto se basa por los diferentes problemas sociales que hay en Francia y a nivel europeo también en general, ¿no? En Francia, sobre todo, las revoluciones burguesas y la Comuna de París en 1872, ¿no? Que genera pues una revuelta y una matanza ahí, ¿no? También estaban bajo el imperio napoleónico, el segundo imperio napoleónico de Luis Bonaparte. Entonces, digamos, en narrativa, el realismo criticaba, digamos, lo que estaba ocurriendo a nivel social. Y entonces los poetas parnasianos más bien evaden la realidad, ¿no? Evaden la realidad y dicen, no, yo no quiero saber, digamos, de la realidad, ¿no? Entonces comienzan a evadirla, ¿no? Y los parnasianos, varios parnasianos se cansan de ello y dicen, no, yo quiero cantar la realidad, pero tampoco quieren ser panfletarios, ¿no? Entonces lo que va, o sea, hacer crítica social, utilizar la literatura como una herramienta de crítica, ¿no? Entonces lo que ellos van a hacer es utilizar el símbolo, la metáfora, la alegoría, para poder hacer crítica social. Entonces, cuando tú lees poesía simbolista, tú puedes apreciar muy bien puesta la métrica, la rima, el sonido, las figuras, pero además el contenido. Porque los simbolistas le ponen mucho énfasis al contenido, pero no por ende lo otro está, digamos, mal hecho, sino le ponen más énfasis, perdón, al contenido. Por ejemplo, el poema de Baudelaire, que es muy conocido, El Albatros. El Albatros es un poema insigne, ¿no? De esta poesía simbolista. Representa un poco lo que se vive, ¿no? El artista incomprendido, porque el albatros es como un pelícano, ¿no? Que el poema canta de que ahora está en una embarcación, el pájaro, ¿no?
y lo maltratan, los marineros le pegan, le queman el pico, ¿no? Se burlan, ¿no? Porque es torpe, etcétera, etcétera. Y al final del poema, el poeta te dice, el albatros es como el poeta, ¿no? Torpe en la tierra, grande en el cielo, ¿no? ¿No? Porque sus alas de gigante no lo dejan caminar, ¿no? Entonces, digamos, está metaforizado, ¿no? La idea del artista incomprendido mediante el albatros, ¿no? O, por ejemplo, en el poema Bendición, ¿no? Donde Baudelaire canta, pues, ¿no? Mi madre, en vez de tener un hijo poeta, hubiese querido tener en su vientre un nido de víboras, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, el artista era mal visto, pues era visto como un bohemio, ¿no? Digamos, en esa época, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el simbolismo francés, ¿no? El parnasianismo solo le gusta la forma, no el contenido. En cambio, el simbolismo, más el contenido en vez de la forma, ¿no? Bien, no sé si te está bien, María Fernanda. Eh, ¿De qué? No entiendo bien la pregunta. A ver si por favor me la reformulas mejor porque no entiendo. Lo que he mencionado, el parnasianismo es una corriente literaria. Ojo que el parnasianismo es una corriente literaria, ¿no? O sea, no es una cuestión exótica, es una corriente literaria que le gusta, digamos, la forma, ¿no? Es que esté muy bien escuchado, sonido. Y Rubén Darío, digamos, acopla eso, el sonido, porque sus poemas son muy musicales, pero también el contenido, ¿no? Entonces logra fusionar esos dos elementos, ¿no? Más el elemento naturalista y la incomprensión del artista. Bien, continuemos. En el caso del regionalismo, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba que los modernistas les gustaban estas cuestiones exóticas, ¿no? Ya, en Europa, los modernistas europeos, españoles, por ejemplo, digamos, los modernos ahí en Europa, les gustaba la exotización en el Medio Oriente y Asia porque no lo conocían. El exotismo, recuerden, es eso extraño, que está lejano, pero te atrae, ¿no? Ese gusto por lo raro, ¿no? Lo extraño, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima siempre se dice la comida de la selva es bien exótica. ¿Por qué creen que dicen eso? Porque, o sea, si tú vives acá y nunca has viajado a la selva, te parece algo exótico, algo que no conoces, pero también te llama la atención, pues, ¿no? Su comida, ¿no? Ya, lo mismo pasaba con los europeos en relación al Medio Oriente y a Asia. El modernismo también era exótico porque le gustaba esa cuestión asiática, del Medio Oriente también, pero después comenzaron a darse cuenta que aquí en Hispanoamérica, en los países, ¿no? También no conocían todo, porque el cosmopolitismo es citadino, es decir, el modernismo es netamente de la ciudad, ¿no? Y, digamos, estaba tan centralizado, digamos, la economía que las provincias eran lugares que ellos no conocían. Recuerden que, digamos, en estos países como Chile y Argentina, había la burguesía y sus hijos, ¿no? Eran, digamos, los que apreciaban el arte, ¿no? Digamos, ¿no? Pero estas personas, sus hijos, se iban al extranjero, estudiaban en la ciudad o si no se iban al extranjero o adoraban la cultura extranjera. Y poco a poco, ¿no? Se van apartando, digamos, de las provincias, ¿no? Cuando viene Rubén Darío, ¿no? Digamos, hay generaciones que no conocen las provincias. El poder, digamos, el arte está centralizado, ¿no? Entonces de pronto se dan cuenta que las provincias no se conoce nada. Entonces ellos dicen, si en Europa adoran el Medio Oriente y Asia que no conocen nada y les gusta, digamos, eso que es extraño, aquí también los artistas que vivían en la ciudad se dan cuenta que a su costadito nomás, en las provincias, no conocen nada y les comienza a traer, digamos, les comienza a traer eso, digamos, extraño, eso que ellos consideran como algo que no conocen, ¿no? ¿Y por qué no conocen? Porque consideraban que digamos, las provincias era como algo malo, ¿no? Era algo salvaje, ¿no? Por eso tampoco se acercaban a las provincias, ¿no? Pero poco a poco, justamente eso que, digamos, medio salvaje, que ellos consideran hacia las provincias, comienzan a tener ese gusto para conocer, ¿no? A ver si realmente era así, pues, ¿no? Entonces comienza a surgir el regionalismo, ¿no? Y muchos de los escritores del regionalismo, sus personajes, tú los vas a encontrar que viajan a las provincias,
¿no? Sus personajes se trasladan de la ciudad hacia el campo, sabiendo de que el campo es medio salvaje, ¿no? Pero ellos van porque les da curiosidad, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? El regionalismo también va a surgir, ¿no? Por las consecuencias sociales de aquel momento. Se había producido la Revolución Rusa del campo a la ciudad, ¿no? Y habían tomado el poder. Y esa misma imagen, digamos, de la Revolución Rusa llega aquí a Latinoamérica, ¿no? Y se da la Revolución Mexicana, del campo a la ciudad para, digamos, socavar, ¿no? Las estructuras coloniales. México, antes de la Revolución Mexicana, era pues un lugar muy clasista, muy discriminador. Las clases altas eran, digamos, México, y las provincias, todo lo que eran campesinado, eran maltratados, ¿no? Y discriminados totalmente. Ahora tú debes ver, ¿no? Que México adora mucho su cultura, y eso se debe mucho en parte a la Revolución Mexicana, que revaloró la cultura de las provincias. Ahora conviven, digamos, tanto, digamos, el arte de la ciudad y el arte de las provincias, tienen el mismo nivel, digamos, ¿no? Eh, y eso, bueno, eso ocurre en México también es como una regadera de polvo para los diferentes países latinoamericanos, ¿no? Incluyendo el Perú, ¿no? Se pedía una especie de cambio social, revolución indigenista en los años 20, ¿no? Por supuesto no se da en aquellos años, ¿no? En el Perú, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el regionalismo, en realidad, y nunca se produjo, dicho sea de paso, ¿no? En cambio, en los otros países hubo una especie de revaloración, ¿no? Entonces, está dentro del contexto de la Revolución Rusa, dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Y justo el capitalismo, tiene su peor crisis por esos años, el crack del 29. Entonces, digamos, este regionalismo tiene pues las ideas, digamos, de la Revolución Rusa, del marxismo, ¿no? Y cuando hay la crisis del capitalismo, ¿no? Comienza a aflorar más el regionalismo, ¿no? El regionalismo se podría decir que es una especie de realismo autóctono, porque comienza a describir la realidad de las provincias. Los personajes se van de la ciudad hacia el campo porque les da curiosidad, ¿no? Y ellos conciben, digamos, el campo como si fuera un lugar salvaje totalmente, ¿no? Pero que ellos creen que al ir, como ellos son de la ciudad y se creen civilizados, ellos pueden civilizar, digamos, el campo visto como un elemento salvaje, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso es lo que les mencionaba, y al trasladarse están llevando, ¿no? Los valores de la ciudad, ¿no? A nivel, digamos, técnico, literario, ¿no? El narrador es omnisciente, es decir, es un narrador que todo lo ve, todo lo sabe. Eso lo vamos a explicar mejor en técnicas narrativas de acá a unas semanas. Y, digamos, su lenguaje es superior a los personajes que están hablando, es decir, es que el narrador es de la ciudad, ¿no? Entonces el narrador tiene un lenguaje, digamos, estándar, superior, ¿no? Y él trata de transmitir el lenguaje de las provincias, ¿no? Con su idiolecto, pero el otro habla en un lenguaje estándar, digamos, ¿no? Entonces por eso se diferencia. Y esas novelas tenían lo que se conoce como proyecto regionalista, es decir, era un proyecto político, ¿no? ¿Por qué esos personajes van siempre al campo? Porque ellos intentan cambiar, ¿no? La provincia salvaje. Eso es lo que ellos conciben, tratan de cambiar la provincia salvaje, ¿no? Entonces su proyecto es regionalista, ¿no? Las novelas están destinadas a un público lector urbano para que estas personas también crean que sí se puede cambiar las provincias, ¿no? Y vayan digamos, al lugar, ¿no? El tema, la lucha del hombre contra la naturaleza, problemas sociales del mundo rural, ¿no? Podemos encontrar a Rómulo Gallego, Ricardo Huiral, de José Eustacio Rivera. En La vorágine de José Eustacio Rivera, Arturo Cova es un poeta modernista, ¿no? Que él, digamos, escapa de la ciudad y se va internando hacia las selvas amazónicas, ¿no? Y le da curiosidad, ¿no? Es muy buena la novela y la recomiendo muchísimo, La vorágine. En Don Segundo Sombra, el personaje había sido alguien que vivía en las pampas argentinas, digamos, ¿no? En las provincias, y de pronto de grande comienza a recorrer la nostalgia de haber conocido a Don Segundo Sombra, y poco a poco va regresando hacia las pampas argentinas, ¿no? Ahora ya civilizado, digamos, ¿no? Y comienza a regresar a las provincias para ver si puede cambiar ello. Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Con Doña Bárbara cuando Santos Luzardo viaja de la ciudad hacia, digamos, las provincias, que en este caso es el Arauca, ¿no? El Arauca, ahí, ¿no? Y bueno, y pasa también en Huasipungo, ¿no? Etcétera, ¿no?
Doña Bárbara, ¿no? Vamos a encontrar aquí que el tema principal, ¿no? Es la civilización contra la barbarie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La estructura es lineal, ¿no? La estructura es, digamos, lineal, cronológica, ¿no? Porque recuerden que esto es un realismo autóctono, ¿no? Entonces, como realismo, ¿no? Sigue esta línea cronológica, ¿no? O sea, de contar desde que cómo suceden los hechos, como si fuera la vida misma, ¿no? Cronológicamente. Acá en estas novelas regionalistas tú no vas a encontrar, eh, digamos, saltos temporales, ¿no? O sea, flashback, forwards, ¿no? No vas a encontrar eso, ¿no? Hay una dimensión alegórica. Claro, los personajes, muchos de sus personajes representan, digamos, son metafóricos. Doña Bárbara representa la barbarie, Santo Luzardo representa la luz, Santo Luz Sardo representa la luz de la civilización, del conocimiento, ¿no? Marisela, ¿no? Representa la barbarie regenerada, ¿no? Y Mr. Danger, ¿no? Representa al imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Bien, ¿de qué trata la novela? Doña Bárbara, ¿no? Representa, digamos, perdón, inicia cuando llega Santos Luzardo, ¿no? Al Arauca, ¿no? El Arauca es, como las provincias, digamos, como la sierra peruana, ¿no? Y en el Arauca, ¿no? Ahí, está el fundo, la hacienda de Altamira, que pertenece a la familia de Santos Luzardo. Él arriba a su hacienda porque le han comunicado, ¿no? De que Doña Bárbara, la cacica, ¿no? Del Arauca, ¿no? Está invadiendo su hacienda. Doña Bárbara tenía una hacienda también, la Barquereña, ¿no? Así se llamaba su hacienda, la Barquereña, que todos la apodaban como el miedo, porque si tú entrabas ahí, ya no salías ya, ¿no? Digamos, todo era un mundo corrupto. Doña Bárbara, digamos, tenía intimidado a los jueces, ¿no? Estaba coludida con los funcionarios corruptos, y si alguien desaparecía, sabían que ella podía haberlos matado, pero nadie investigaba, ¿no? Siempre salía inocente, ¿no? Entonces, bueno, Santos Luzardo llega ahí, ¿no? Viene de la ciudad hacia el campo, ¿no? Él es un abogado, me parece, sí, es un abogado, ¿no? Es un letrado, ¿no? Está con todo, digamos, la cultura letrada, ¿no? Y llega, y doña Bárbara, o sea, llega porque están invadiendo su territorio. Cuando llega ahí, por supuesto, doña Bárbara en otras ocasiones se ha enfrentado, ¿no? Batalla campal, ¿no? Con sus hombres, ¿no? Contra el, digamos, el hacendado. Pero Santos Luzardo no va a hacer eso. Dice, si siguen así, bueno, les abro juicio, ¿no? Entonces, digamos, no cae en esa provocación, ¿no? Y comienzan a hablar, ¿no? Y poco a poco se la van enamorando, ¿no? Entonces, digamos que la tensión se calma, ¿no? Entre doña Bárbara y Santos Luzardo. Doña Bárbara ya tenía una hija, ¿no? Que se llama Marisela, ¿no? Había tenido su hija con Lorenzo Barquero, que era el dueño de la barquereña, ¿no? Pero ya doña Bárbara se había apoderado de ella. Marisela, pues, es una, digamos, su hija que vive en un estado, digamos, salvaje, ¿no? Poco a poco, Santos Luzardo, ¿no? Comienza a conocer a Marisela y comienza a enseñarle, digamos, a hablar mejor, a enseñarle un poco de educación, ¿no? Etcétera. Y ahí se ve el proyecto regionalista, ¿no? Marisela, que vivía en un estado salvaje, comienza a, digamos, a, a tener cultura, ¿no? Y sí se puede regenerar lo salvaje, ¿no? Digámoslo así. Todo está, digamos, normal, aunque doña Bárbara estaba, digamos, no sabía qué hacer porque quería de todas maneras apoderarse de Altamira, porque ella en realidad era, digamos, la títere, ¿no? De Mr. Danger, que realmente él era, digamos, la cabeza de todo, ¿no? O sea, él quería que se apodere, digamos, de eso, ¿no? Para dominar todo el pueblo de la Arauca. Entonces, todo, digamos, se rompe, digamos, esa armonía tensionada, ¿no? Cuando Santos Luzardo comienza a acercar la hacienda. O sea, comienza a poner los límites. Lo que pasa es que antes las haciendas no tenían, digamos, estaba la casa del hacendado y después los límites eran, mira, mi tierra es hasta donde está el árbol, ¿no? Algo así, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, la naturaleza era libre, digamos, ¿no? Y eso ocurría, eso provocaba justamente muchos problemas, ¿no? Porque de repente un hacendado decía, mi casa está hasta tal árbol, y el otro hacendado decía, no, mi casa es pasando el árbol, ¿no? Y generaban problemas. Cuando Santos Luzardo comienza a poner el cerco de Altamira, se rompe, digamos, esa tregua, y doña Bárbara comienza otra vez, ¿no? A suscitar problemas, ¿no? Y en esos enfrentamientos, ¿no?
matan a uno de los trabajadores de Santos Luzardo. Eso va a provocar, ¿no?, de que Santos Luzardo denuncie y comience una investigación, y así se entera de que doña Bárbara, digamos, ha matado antes gente, ¿no?, sus hombres, ¿no?, han desaparecido personas, y que la muerte de uno de sus trabajadores se debe, digamos, a los hombres de doña Bárbara, ¿no? Y así poco a poco va, digamos, descubriendo a los corruptos, primero a los funcionarios, luego a los jueces, ¿no? Y luego, digamos, a la misma doña Bárbara, y llega, digamos, hasta la persona encargada, que es Mr. D'Angelo, ¿no? Lo cual derrota, ¿no? Digamos, o sea, logran, digamos, desenmascararlo, ¿no? Y lo capturan. Y doña Bárbara, al verse, digamos, sola, sus hombres habían caído presos, Mr. Daniel ya no estaba, ¿no? Doña Bárbara, lo que va a ocurrir es que, y se da cuenta también, perdón, que doña Bárbara, tanto Santos Luzardo como su hija Marisela se han enamorado. Entonces ella, al verse sola, decide pues irse, ¿no? Y dejar que su hija sea feliz, ¿no? Así la novela va a terminar cuando doña Bárbara se pone en una embarcación y se pierde por el río del Arauca, ¿no? La novela culmina ya cuando se casan Santos Luzardo y Marisela. Fin de la novela. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bien, entonces le doy las claves, chicas y chicos. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, para terminar, yo les, digamos, invito, ¿no?, a que lean las novelas regionalistas, ¿no? Son muy dramáticas, ¿no? En el sentido de que, o sea, tiene un buen thriller, digamos, ¿no? Un buen suspenso, ¿no? Tienen esa cuestión épica, muy, muy buena. Lo que pasa es que muchas novelas regionalistas han pasado, digamos, durante estas décadas como, o sea, tildadas de aburridas. Y eso se debe mucho al boom hispanoamericano. Lo que pasa es que ellos, ¿no?, como eran cosmopolitas, pues, ¿no? Cortázar, Vargas Llosa, ¿no? Decían, pues, que esas novelas eran aburridas, ¿no? Porque como hablan de las provincias, ¿no? Y los narradores regionalistas imitan el lenguaje de las provincias, el idiolecto, ¿no? A estos que eran cosmopolitas, que hablaban francés, pues, ¿no? Alemán, ¿no? Etcétera, inglés, ¿no? No les gusta mucho ellos. O sea, son más cosmopolitizados, digamos, ¿no? Y por lo tanto este tipo de novelas que no están dentro de la cultura cosmopolita del boom hispanoamericano las consideran como novelas aburridísimas, ¿no? Por ejemplo, como Vargas Llosa menciona en El pez en el agua, ¿no? Sobre este tipo de novelas, ¿no? Ah, también dentro de eso está El mundo es ancho y ajeno. También está dentro del mundo regionalista a nivel latinoamericano.